Para la clase de hoy tenemos un repaso de fasores y un repaso de potencia. El repaso de fasores corresponde a semana 2, 3 por ahí, va a ser bastante rápido, puesto que ya en clase vimos la mayoría de los temas a profundidad. Y la parte de potencia corresponde a lo que es dictado por rectoría, es decir, repaso de semana 4. Vamos a ir por esta parte de fasores muy rápidamente y para ello utilizamos uno de los circuitos que fueron dados en uno de los exámenes de semestres pasados, mostrado aquí en su pantalla, donde tenemos una fuente de tensión en paralelo con un inductor y una resistencia, ¿verdad? Y su S es la corriente que eh, es proporcionada por la fuente, y a la derecha tenemos las características de todas las señales envueltas en el circuito, I sub S, I sub L y R, todas en el dominio del tiempo. La primera pregunta corresponde a la parte de determinar el valor de IL, es decir, la magnitud de la corriente que baja por el inductor, si la magnitud de la corriente de la fuente es raíz de 34 y la magnitud de la corriente del resistor es 3. Entonces, para ello recordamos que la relación de tensión en el inductor, puesto que la tensión es la misma para los dos dispositivos, inductor y resistor, y podemos sacar una relación a partir de ello, decimos entonces o recordamos que es igual a J omega L, la corriente del inductor. Esto quiere decir que la tensión en un inductor, ¿verdad?, en este caso de L, ¿verdad?, adelanta por 90 grados a la corriente en el inductor. Eso se extrae de la ecuación directamente. Ahora bien, sabemos que el inductor se encuentra en paralelo con la resistencia, por lo tanto, decimos que hay una relación de la tensión de la bobina con la tensión de la resistencia, es decir, ambas se encuentran en fase, ¿verdad? Del circuito podemos extraer que no tiene por qué haber un cambio en la tensión del inductor o de la resistencia, son iguales y están en fase, porque es una relación paralela. Además de eso, sabemos que la tensión en la resistencia está en fase con la corriente de la resistencia. Recordemos que en un resistor no tiene por qué haber ningún desfase de tensión versus corriente, puesto que el dispositivo es completamente lineal. Ahora bien, una parte importante o quizá la más importante del circuito es lograr determinar que si la tensión en la resistencia está en fase con la corriente de la resistencia, ahora entonces la relación corriente del resistor y corriente de la bobina será de 90 grados, y eso está dado por la ecuación mostrada anteriormente. Entonces diremos que ambos fasores de alguna forma llegarán a tener una relación de 90 grados entre sí, figura que estamos desplegando acá y que vamos a acercar para tener una mejor vista de la situación. Entonces, vean que el análisis que hicimos fue para determinar cuál era la relación que había entre la corriente del resistor y la corriente del inductor. Eso nos permite decir entonces que es fácil determinar cuál es la magnitud de lo que nos preguntan en el enunciado, que es básicamente la magnitud de la corriente en el inductor. Vemos que si ya tenemos la magnitud de la corriente en la fuente, que es I sub S, y tenemos también la magnitud de la corriente en el resistor, determinar la magnitud de la corriente en el inductor es tan sencillo como plantearlo por la ley de Pitágoras. Entonces simplemente se hace un despeje y obtenemos que con los números dados la magnitud de la corriente en el inductor es de 5. Ese es de la bobina, no es el de la corriente, sí. Entonces, ya sabemos que uno sería 10 y el otro sería 100. Ok.
Entonces, digamos que por acá soy que borré algo. Ajá. Y esa rayilla no importa ahí. Ok, entonces, bueno, no se puede borrar. Entonces tomaríamos eso que dice Diego, ¿verdad? Es decir, este fasor, ya nosotros sabemos que en lugar de estar en 0, estará por acá en algún lugar en 10 grados. ¿Ok? Vamos a herramienta. Ok, aquí son 10 grados. Eso quiere decir entonces que el fasor de IR, ¿ok? No, ahí no se ven 90 grados jamás. Sería como por acá. Mantiene la relación que tenía con IL en 90 grados. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a hacerle otro eje. Este de acá serán 100 grados. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Todo el mundo lo ve. Nadie se quedó perdido. Esto sigue siendo IR. Y esto sigue siendo IL, nada más que ahora tenemos 10 grados ahí que nos dicen, bueno, el ángulo de IL es 10 grados. Entonces eso hace que la relación de los demás se conserve y me da los demás ángulos. ¿Ok? ¿Cómo determinarían el de la fuente? O sea, Profe, teta sub S. una pregunta. Yo lo que hice fue, no me acuerdo cómo se llama, proyectar es que con vectores creo que es proyectarlo, pero no sé cómo se llama aquí, o cómo se llamaría con fasores, pero yo lo moví, digamos, de donde está ahí, lo moví hacia el eje, para visualizarlo mejor. ¿Puedo hacer eso o hay algún problema? ¿Cuál moviste hacia el eje? ¿I sub R? Sí, su R, digamos, lo pasé desde donde vos lo tenés dibujado en la punta, lo moví hacia... Sí, lo pasaste a aquí. Sí. Ok. Sí, está bien. Lo único que tal vez es un poco difícil es ahí cómo determinar el ángulo cómo determinarías el ángulo de I sub S. Lo hice con una ecuación porque ya tengo los valores de todo. Entonces, pues, vean que simplemente lo podemos meter a la calculadora si queremos, ¿verdad? Profe, Ujú. se puede poner como nada más de 5 ángulos de 10 más 3 ángulos de 100 grados. Y ya. Sí, claro. Puedes hacerlo así en la calculadora. Ok, siempre y cuando sumes fasores. Ahora bien, si lo quiero hacer de forma analítica, ¿cómo lo harían? Vean que vamos a tirar por acá la resultante. Hagámoslo de forma analítica para no quedarnos con la duda. ¿Okay? Sería este, correcto. Este sería, entonces, I sub S. ¿Ok? Y vean que entonces tenemos un ángulo acá. ¿Ok? Que sé yo, alfa. Entonces nosotros sabemos que si averiguamos alfa, le sumamos 10. ¿Cómo sería alfa? ¿Qué es que le En sumamos 10, fasores. profe? Disculpa. Le sumamos 10 porque recordad que todo se desplazó 10. Ah, ok, ¿Lo ves ok. acá? Es como agarrar este triángulo, ¿verdad? Este triángulo de acá y moverlo todo 10 en sentido antihorario. Ah, ¿Ves? ok. Por lo menos mi intención verdadera de dibujar esto es que esta misma cosa es esta. ¿Lo ven? Ah, ok, ok. ¿Puedes oír un toquecito las ¿Sí? explicaciones del problema para leer un toquecito? Ah, ok, gracias. Ujú. Vean que sí, simplemente entonces nos dicen, bueno, ya tenemos todas las magnitudes, las obtuvimos en el punto A, ahora calcule cuál es el ángulo de la fuente y cuál es el ángulo de la resistencia, todo en términos de corriente,
teniendo el ángulo de la corriente en la bobina, 10 grados. Entonces, como ya nosotros habíamos hecho una relación mediante todo este análisis de acá, ¿verdad? Ya sabemos que entre estas dos corrientes, ¿verdad? Entre lo que es I sub R e I sub L, hay una diferencia de 90 grados, perfecto, y sabemos quién adelanta a quién. Gracias a eso, logramos determinar este triángulo de acá. Y además de eso, sabemos que la sumatoria de ellas dos tiene que darnos I sub S porque es un circuito paralelo. Ahora bien, tenemos información extra, 10 grados. Okay. Este mae acá tiene 10 grados, su fasor tiene 10 grados de fase. Entonces, eso nos indica que toda la estructura que ya teníamos se desplaza 10 grados en sentido antihorario y que entonces a la hora de determinar cuál es el ángulo de I sub S, pues esta es una relación que ya conocemos, ¿verdad? Ya nosotros sabemos determinar este ángulo entre dos fasores y a eso hay que sumarle 10 grados que se desplazó porque la corriente en la bobina tiene 10 grados. ¿Cómo determino alfa? Eso es una ecuación. No es tangente de Recuerden menos que... 1 de IR entre I y L. Profe. Muy bien. Sí, claro. Eso es, Christopher. Eso exactamente es. Entonces sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 5. Y esto nos da aproximadamente 30,96 grados. Por lo tanto, I sub S será igual a la magnitud de I sub S era. ¿Me ayudan, por favor? Raíz de 34. Con ángulo de 40,96. Ok. Estamos, chicos. Todo el mundo clarísimo. Profe, ¿puedes repetir lo de cómo llegó al 3 sobre 5? Claro. Lo del 3 sobre 5 es en realidad una... Ay, vean que aquí falta un menos 1. Es en realidad una ecuación de fasores, ¿verdad? Recordad que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Recordás que cuando nosotros tenemos un fasor, ¿verdad? Que dice que el examen no es ahorita, chicos. Vamos a ver. Sería aquí una A y acá una B. Entonces, teta es este. ¿Está claro? Ah, ok. Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Es un fasor, ¿ok? Es un fasor, chicos. Vean que todos estos temillas son fáciles, pero no podemos. Ya nosotros en clase habíamos llegado incluso a semana 6, porque la rectoría nos está diciendo, nos estamos volviendo que esto incluso es como de semana 2, 3, ¿verdad? Pero yo sí sabía que por ahí había más de uno que no se acordaba, entonces por eso me devolví un poquitín. Ok, chicos, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe.